¿Les va? Soy Pablo, para los que me conocen. Hoy vamos a hablar muy brevemente a las 20 horas 40 minutos de la noche, desde aquí Buenos Aires, Argentina, un poquito sobre la rutina diaria Ayurveda o la Dinacharya, o Dinacharya, en realidad me encanta decirlo mal, es Dinacharya. Debajo del video van a estar viendo que les dejé una web que es medicinayurvédica.com/curso. El curso va a ser muchísimo más completo, pero hoy les quiero dar un pequeño acercamiento a lo que es la rutina diaria de Ayurveda, según, para que no me acusen a mí, para que le peguen al doctor Deepak Chopra y no a mí, La Perfecta Salud, un libro bastante antiguo que está revisionado, que está actualizado, muy interesante para conocer un poco sobre lo que es la medicina ayurveda o medicina ayurvédica. Antes les voy a dejar acá el comentario para que sea un poquito más cómodo. Denme un segundito mientras aprovecho que la gente se va conectando. Recuerden que vamos a empezar a darle cierta periodicidad a estos encuentros en vivo, así que estén atentos. Revisen los correos, inscríbanse en nuestra web para poder recibir toda nuestra información. Bueno, mientras voy escribiendo, es una página larga, pero ya voy a estar llegando. A ver, casi. Ya estoy llegando. Muy bien. Perfecto. A ver si lo escribí bien, espero que sí. Bueno, mientras. Perfecto. Rutina diaria Ayurveda Dinacharya. ¿Qué nos dice el doctor Deepak Chopra? No lo digo yo, así que no me peguen a mí, por favor. Peguen al doctor Deepak Chopra. Levantarse entre las 6 y 8 de la mañana. Antes también es mejor. ¿Qué nos recomienda el doctor? Despertarnos sin la necesidad de una alarma. Luego de levantarnos, limpiarnos la lengua y beber un vaso de agua caliente para favorecer una evacuación matutina regular. Sin esfuerzo, no reprimir Vegas. ¿Saben lo que son las Vegas? Siempre digo, no es irse a Las Vegas cuando tengo ganas, no, es no reprimir las urgencias naturales. Orinar, evacuar, etc. Lavarnos los dientes, idealmente con algún producto natural. En Argentina se vende el Vedic, la pasta dental Vedic es muy buena. Buenas tardes, Mónica. Sí podemos lavarnos, hacernos un pequeño masaje con aceite de sésamo, aceite de coco, dependiendo de nuestro dosha. Una ducha con agua tibia, no hirviendo como mal acostumbrados estamos. Hacer el saludo al sol o algún tipo de ejercicio leve. Adoptar posturas de yoga. No estaría nada mal empezar a hacer posturas de yoga. Hacer algún pranayama. En nuestro canal y en YouTube tenemos varios ejercicios de pranayama. Acá nos están saludando. Buenas noches, Mónica, Guadalupe, bueno, todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. Meditación. La meditación es clave. Como occidentales, todos necesitamos aprender algún tipo de técnica de meditación. Buenas noches, Mayu, ¿cómo estás? Desayunar livianamente. ¿Conocen la frase que dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo? Bueno, en la Ayurveda, ¿qué es lo que nos dice? Desayunemos como podamos, almorcemos como un rey porque es la comida más importante del día y cenemos o no cenemos como un mendigo. Acá nos estamos viendo los saludos, acá les dejo la web para que puedan conocer nuestro curso online. Y en la media mañana estaría muy bueno hacer algún tipo de caminata. Bueno, antes de continuar, acá una persona que está figura como bien de tarot. Buenas noches, ¿podrían darle un consejo para la alopecia areata? Mira, va a ser cortito porque es una alopecia muy particular y no todas las alopecias son similares y no todos somos iguales. Eso es lo importante de la Ayurveda, porque cada persona va a tener un plan de equilibrio distinto. ¿Qué te puedo recomendar? Dependiendo qué dosha esté predominando y dependiendo cuál sea la causa de esta alopecia, primero, manejo del estrés, meditación. Cualquier signo de desequilibrio, lo primero que se recomienda,
meditación. Guiada, mindfulness, meditación trascendental, en la luz, vipassana, etcétera, 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 etcétera. La mejor medicina es la que sana al paciente. La mejor meditación es la que vos o tú, te puedas sentir conectado. Masajearse el cuero cabelludo con aceite de coco, aceite de sésamo es ideal. Como no te conozco, esta persona que comentó, si tu cabello es rojizo, es muy finito, aceite de coco. Si tenés un pelo más tirando grueso, aceite de sésamo es genial. Esto es un consejo muy en el aire. Un plan de equilibrio de Ayurveda lleva más de 1 hora, 2 horas mínimo de entrevista y después la planificación. Así que esto no te vi, no vi fotos, no hablamos. Es un simple consejo. Meditación, claramente. Una buena alimentación, que lo van a poder aprender en nuestro curso, medicinayurvedica.com/curso. Y masaje diario en el cuero cabelludo con aceite de coco o aceite de sésamo. ¿Continuamos? Habíamos visto en la rutina matinal. Almuerzo, entre las 12 y las 13 horas. Almorcemos temprano y debe ser la comida principal del día. Luego de almorzar, no ir corriendo a hacer algún tipo de actividad. Quedarnos sentados 5 minutitos. Luego podemos hacer una mini caminata, unos 100 pasos, como dicen algunos médicos, para facilitar la digestión. Y se dice que uno medita antes de hacer las cosas y uno podría meditar luego de hacer las cosas. Acá, Guadalupe Molina Pérez nos dice, en ayunas yo tomo agua fresca con jugo de limón. Una recomendación, Guadalupe, transformá este agua fresca en agua caliente. Vas a ver los cambios que son milagrosos. Para la Ayurveda o el Ayurveda, depende de cómo lo quiera pronunciar, el agua caliente es un elixir, es prácticamente mágico. Gracias a vos. Decime tu nombre, porque Vidente Tarot es tu nombre artístico o tu nombre laboral, así te puedo nombrar por tu nombre. Decime y después te saludo directamente por tu nombre. Bueno, acá Diana Lakshmi me dice, Garjana y cepillado de pieles. Perfecto. Gracias por tu aporte. Es un excelente tipo de masaje. Una pequeña recomendación que le voy a poner acá. Este masaje puede ser teórico, es decir, para todo tipo de doshas, que lo van a comprender más adelante, pero para el más beneficiado es el dosha kapha. ¿Por qué? Porque es un dosha que ya está bien hidratado, bien humectado, bien oleoso. Vata, que es un dosha muy seco, a veces puede llegar a perjudicar. Luis Imas, muy bien. A veces es preferible no cenar, muy bien. La Ayurveda recomienda una cena liviana, una merienda temprana o directamente no cenar para darle un poquito de descanso a nuestro cuerpo. ¿Y el desayuno qué es? Es desayunar. A veces arrancamos el día con algo muy, muy, muy cargado y la verdad que no nos hace muy bien. Muy bien, acá estoy viendo los comentarios. Les dejo también, a ver si lo puedo, nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir gratuitamente. Ahora les voy a dejar para que lo puedan ver. Bueno, cuando aparezca se los voy a compartir. A veces demora un poquitito. Ahí va. Este es nuestro canal. Pueden buscarnos también en YouTube como Mariana y Pablo o directamente si ingresan el link que les puse en pantalla, bit.ly/maripablo YouTube. Se van a poder suscribir gratuitamente, van a encontrar recomendaciones, recetas, meditaciones guiadas, relajaciones, reflexiones, etcétera, y muchas cosas más. ¿Continuamos? Les cuento un poquito más. Esto, a los que se están sumando ahora, esto lo damos en el curso, pero yo hoy, un poco cobarde, para que no me odien, lo mando al frente al doctor Deepak Chopra, para que yo no me hago cargo. Es una simple recomendación. Bueno, la cena. Acá es cuando vienen los zapatazos durante el curso. Acá la gente me empieza a odiar porque, sobre todo en Argentina, estamos muy mal acostumbrados a cenar muy tarde. El Ayurveda recomienda cenar o no cenar temprano. ¿Cuál es el horario ideal? Entre las 18 y 19 horas. Si quieren, cuéntenme si están acostumbrados a cenar temprano o no cenar, o si cenan tarde. Cenemos o no cenemos moderadamente, no nos excedamos. A veces cometemos atrocidades, nos llenamos y nos vamos a acostar rápidamente. Esperemos mínimo 2 horas, 3 horas antes de ir a acostarnos.
Permanecer tranquilamente sentado durante 5 minutos después de comer. Y otra mini caminata para facilitar la digestión. Y vamos a la última parte. Antes quiero responderle. Mayu nos dice, para tener energía o voluntad, ¿qué me puede recomendar? Como dije, meditación. Primero, occidentales, como somos todos nosotros, necesitamos aprender una técnica de meditación. En YouTube van a encontrar, o en nuestro curso van a encontrar gran cantidad de meditaciones y técnicas de meditación. Alimentarnos de manera liviana, pero con cosas que nos den energía. No comer comida chatarra, no comer en las principales cadenas de comida rápida. Comer frutas y verduras frescas. Traten de conseguirse en mercados locales comida orgánica, alimentos orgánicos, frutas orgánicas. Hagan actividad física, la actividad física nos renueva. Claudia, ¿qué alimentos nos dan energía? Los frutos secos, las verduras de hoja verde. Vamos a empezar al revés. ¿Qué alimentos nos quitan energía? Comida chatarra, no voy a dar nombres, pero ustedes bien saben cuáles son. Las carnes, lamentablemente, a la gente que come mucha carne en exceso nos quita energía. Y todo lo que sea frito, alimento pesado, nos resta energía. Los alimentos frescos nos dan energía. También se pueden empezar a consumir superalimentos, como la espirulina, como la maca. Pero hay una frase que dice, la primera farmacia, ¿saben dónde está? En la cocina. Entonces, si aprendo a cocinarme y empiezo a cocinar con devoción, empiezo a ingerir energía. Bueno, y vamos a la última parte de la dinacharya, según el doctor Deepak Chopra, y es la hora de acostarnos. Idealmente, entre las 21:30 y las 22:30. Yo sé que para muchos de ustedes es muy temprano, pero de a poquito uno va empezando a modificar las rutinas. Al atardecer, realizar actividades ligeras, no ver televisión, no hacer mucha actividad física, no tratar de no violentarnos con nadie, no pelearnos con nadie, acostarnos temprano, pero de ser posible, como les dije hace un ratito, después de 3 horas de haber cenado. Importante, no cenar y acostarnos automáticamente. No leer, ni comer, ni mirar televisión en la cama. Es mucho más completo la rutina diaria. Hoy fue simplemente algo sencillo para que vayan adentrándose en esta maravillosa medicina que es la medicina Ayurveda. Es una medicina tradicional, una medicina complementaria, aprobada por la OMS. Es una medicina que trata cuerpo, mente y espíritu. Es la primera medicina que se creó, que es una medicina holística, es completa. No trata la enfermedad, sino que trata al paciente. Melina Bagato nos pregunta, cuando uno se siente muy angustiado, ¿qué nos recomendás? Voy a parecer repetitivo, voy a parecer insistente, pero primero, meditar. Ante cualquier situación, la meditación siempre nos puede ofrecer soluciones creativas. Primero. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, Celina, si me puedes responder en vivo. Si yo te preguntara en este momento, ¿qué haces para estar bien? ¿Me puedes responder? Te espero, ¿eh? Celina Bagato, te pregunto. Y después, si quieren ustedes, también respóndanme. ¿Qué hacen para estar bien? Les hago la pregunta, los espero. A ver quién se anima a contestarme. No es una pregunta capciosa, no es una pregunta con trucos, es una sencilla pregunta que todos deberíamos pronto aprender a responderla. ¿Qué hacemos para estar bien? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a responderme? Sobre todo vos, Celina, así te puedo seguir respondiendo tu pregunta, que dice, en este momento no tenés muchas ganas de nada, perfecto, pero antes, ¿hay algo que te guste mucho hacer, algo que disfrutes? A ver. Lucía Clavero dice, yo pienso que pienso mucho, pero no hago nada. ¿Saben cuál es una de las peores adicciones que tiene el ser humano? ¿Alguien sabe? Todo el mundo piensa que es la adicción al fumar, la adicción al tomar mucho alcohol,
a las drogas, pero la peor adicción, la que inicia el resto de las adicciones, ¿saben cuál es? La adicción al pensar. Somos adictos a pensar. Estamos constantemente haciendo conjeturas mentales, armándonos cosas raras en la cabeza. Hay que quitar esa adicción al pensar. ¿Y cómo es la mejor forma? Meditando. Aprender una técnica de meditación. En el link que les dejé, que se los vuelvo a poner ahora, este que está acá, tenemos un montón de meditaciones, así que no hay excusas. No hay excusas para empezar a meditar. No sé meditar en nuestro canal de YouTube, bit.ly, Mari y Pablo YouTube, o buscándonos en YouTube, Mariana y Pablo, tenemos una cantidad increíble de meditaciones guiadas, con mantra, con observación, así que no es tan difícil. Muy bien, y quiero seguir respondiéndole. En realidad, Diana, a pensar en general. El pensamiento en general es adictivo. Celina, te respondo, yo sé que esto es muy sencillo lo que voy a decir, muy facilista tal vez, pero cuando estoy así, primero lo que hago es aprender a observar y tratar de correrme, de desidentificarme de la sensación, de la identificación con la mente o con el ego. Cuando siento algo, tratemos de vivirlo físicamente. Porque si yo me angustio y empiezo a evaluarme, empiezo a criticarme y a juzgarme, porque me angustio, entro en un círculo vicioso. Hay que salir de ese círculo vicioso y entrar a un círculo virtuoso de creatividad, de soluciones creativas. ¿Cómo? Diana Lakshmi muy bien nos dice, mientras la mente no está en paz, el cuerpo no sana. Es así. Estoy viendo acá, publicando algunos comentarios. Guadalupe Molina Pérez, tenemos hace unos días, hicimos una charla sobre la gratitud. Pueden verlo acá mismo en Medicina Ayurvédica, en nuestra página de Facebook, en nuestra página web o en algoalternativo.com. Acá estoy publicando. Celina, esta preguntita. No esperemos resultados, no lo hagamos con expectativa. Todos los días se debe meditar. Para empezar, a ver, no tengo un trapo acá. Supongamos lo siguiente, a ver, no tengo cómo hacerles un ejemplo. Vamos a tomar una cucharita, que está llena de... No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a darle cuenta, vamos a hacerlo con esto. Esto es una vasija, ¿no? Supongamos que está muy sucia, esta vasija. Muy sucia, está manchada, tiene... Y tengo un río. Yo lo sumerjo una vez, lo saco, no la voy a limpiar, pero un poquito la voy a limpiar. La vuelvo a sumergir. La vuelvo a retirar. Va a llegar un momento, la número 100, la número 1000, la número 10.000, la número 100.000, el número 1.000.000, no lo sé, que va a estar limpio. Las meditaciones son así. Entro en meditación, no me voy a iluminar al instante. Pero si vuelvo a meditar, vuelvo a sumergirme en la meditación. Y cada vez que me sumerja en la meditación, voy a estar limpiando. Es como hacer Ho'oponopono. Cada vez que sumerjo la vasija o un trapo, que es lo que quería mostrar, empiezo a meditar, empiezo a limpiar. Acá Guadalupe nos dice, la meditación se debe hacer por la mañana o por la noche. Se hace, una frase muy linda es, antes de empezar a hacer las cosas y luego de haberlas hecho. ¿Qué significa? Por la mañana cuando me levanto y antes de irme a acostar o antes de cenar. Solamente puedo por la tarde, lo hago por la tarde. Solamente puedo por la mañana, lo hago por la mañana. Pero yo lo puedo solamente a las 14 horas, lo hago a las 14. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando podamos, lo hacemos. Es importante esto, no, yo ya no puedo, no lo hago. No, siempre que podamos, siempre que tengamos un momento, lo hacemos. Belén Pino Álvarez nos dice, yo a veces medito cuando cuido las plantas. No sé si es meditar. Les explico. Un abrazo para Belén, desde Asturias, muy lindo, muchas gracias. Soham, meditación trascendental, Vipassana, son técnicas de meditación. Meditar es aprender a conectarme con el momento presente. Eso es meditar. Si yo me siento y digo om, o Soham, o lo que sea, es una técnica que me puede facilitar aprender a limpiar un poquito la mente y a conectarme con el momento presente. Si mientras te voy a publicar
Ah, ya estás publicada. Si cuando cuidas las plantas estás completamente en ese momento, estás meditando. ¿Se entiende? Meditar esto, las posiciones, los mantras, etcétera, son técnicas, técnicas de meditación. La meditación es estar conectado, estar sumergido en el momento presente, que es lo único que tenemos. El pasado murió, el futuro no existe y lo único que existe es el presente. Y se le llama presente porque es un regalo. Bueno, espero haber respondido algunas de sus preguntas. Bueno, me desvío un poquito del tema. Gracias. ¿Cómo se pronuncia? Mayu? Decime así no te pronuncio mal el nombre. Había leído pañales, pero es puñales. Gracias por tus palabras. Recuerden que estamos siempre estamos acá conectándonos. Si no, pueden vernos, recuerden consultar en nuestra web, que está acá, en YouTube o en medicinayurvédica.com, o si quieren realizar nuestro curso online de Medicina Ayurveda es medicinayurvédica.com/curso. María Judith, ahí está, María Judith, gracias. O sea que era una cortado como lo de YouTube. Bueno, espero que la mini clase, la mini charla del día de hoy les haya gustado. Hoy hablamos un poquito sobre las rutinas diarias. Espero no desconectarme. A ver, les quiero mostrar otra página para que puedan consultar. A ver, espero que me sigan viendo porque abrí otra pestaña. Les voy a compartir en este momento el enlace directo para que vean la rutina diaria. A ver, es capaz de quedar muy grande. Denme un segundito. En la web que les publiqué en este momento, es un placer, Celina. La verdad que cuando uno hace... Hay una frase que dice, cuando hagas algo que ames, no trabajarás un solo día en tu vida. Acá está. Bueno, en esta web, medicinayurvédica.com/dinacharya-rutina-diaria, bueno, como está acá en la pantalla, todo lo que charlé lo van a poder observar en texto, está bien explicado, o como les dije, si acceden a nuestro curso online, que se los voy a poner ahora, esto lo pueden copiar, medicinayurvédica.com, o ya queda grabado. Liliana Georgis, gracias, qué lindo, de Río Negro. No, sí, Río Negro. Sí, Lucía, ya hemos publicado varias charlas. No estamos, de verdad, no estamos publicando muchos, pero tenemos nuestros grupos privados de alumnos, así que estamos un poquito en varios lugares. Recuerden que esto queda grabado, si el que accedió tarde, esto está en vivo, en este momento está completamente en vivo. Son las 21:03 en Argentina. Esto queda grabado y lo pueden ver. Y después esto va a estar publicado en algoalternativo.com/en vivo. Nuestra página en la sección en vivo, algoalternativo.com en vivo. Esto conviénlo y les vuelvo a poner para que lo tengan. A ver. Quien quiera acceder a nuestro curso online. Bueno, esto se me escapó, no importa. Viviana, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, bueno, acuérdense que nos pueden seguir por YouTube. Ahora les vuelvo a publicar. Un segundito. Les voy a publicar esto para que lo puedan copiar. Que me parece que no lo están viendo. O sí, a ver. Y ahora sí, cuando ponga el otro. Ahí va. Acá está nuestro canal de YouTube. Recuerden, si no, ingresan a YouTube y nos buscan como Mariana y Pablo. Pueden suscribirse completamente gratis. Háganlo, van a recibir todas las notificaciones, meditaciones, reflexiones y las charlas gratuitas que estamos dando acá en YouTube van a aparecer en Facebook, van a aparecer en YouTube. Muy bien, a ver. Perfecto. Un placer, Claudia. Un placer. Bueno, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Recuerden, búsquennos en YouTube o ingresen directamente en el enlace que está en pantalla.
pueden acceder si no a nuestra web, medicinayurvédica.com. Y si quieren cursar con nosotros, ¿qué no se ve, Belén? ¿El audio o la web? Feliz noche. Y les dejo, por último, para que puedan acceder, si alguno se quiere anotar, que van a recibir un ebook o un libro de Ayurveda de regalo en medicinayurvédica.com/curso. Les agradezco de corazón. Gracias por haber compartido esta noche conmigo. Si no cenaron, cenen temprano. Si no meditaron, hagan una meditación. Disfruten, estamos acá para pasarla bien. Esta encarnación, esta vida es para disfrutar, para ser generosos, para evolucionar y trascender. Un beso muy grande. El canal de YouTube estaba recién en pantalla. Si no está, búsquennos en YouTube como Marine Pablo. Un beso muy grande. Que estén muy bien. Estén atentos a las publicaciones. Estén atentos a nuestro canal de Facebook, a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube. Nos estamos viendo muy, pero muy prontito. Nos vemos. Pásenla bien.